Hay voces que, a pesar de los siglos, no se apagan. Voces que fueron escritas, pues, en cadenas, en desiertos, en medio de imperios en crisis, y que siguen resonando hoy. Para el análisis de hoy, nos vamos a sumergir en unos documentos de un proyecto de Cívico DM que explora precisamente eso, la voz de los santos. Así es, el material nos propone un viaje a los primeros 10 siglos del cristianismo para entender a unas figuras que son clave: los padres de la Iglesia, los doctores y los místicos. Y la tesis de fondo, es potente. No son meros adornos en la historia de la fe, sino su columna vertebral espiritual. Pues vamos a desgranar esto. La misión de hoy es entender quiénes eran estas figuras, por qué se dice que son tan esenciales, y luego vamos a aterrizar todo con un ejemplo que nos dan las fuentes que es impresionante. San Ignacio de Antioquía, un hombre cuya teología nació, literalmente, de camino al martirio. Empecemos por lo básico, porque los documentos nos presentan 3 categorías que a primera vista pueden sonar parecidas: padres, doctores y místicos. Parecen sinónimos, pero entiendo que no lo son en absoluto. Para nada. Es una distinción fundamental para entender, digamos, el ecosistema de la fe primitiva. A ver, empecemos por los padres de la Iglesia. Son los grandes maestros de los primeros 8 siglos. Las fuentes los definen por un triple sello: santidad de vida, antigüedad y ortodoxia doctrinal. Eran los testigos privilegiados de la tradición. O sea que no eran simplemente académicos escribiendo desde una torre de marfil. Eran pastores, obispos, monjes, gente que tenía las manos en la masa, por así decirlo. Exactamente. Hablaban desde una fe vivida en comunidad y a menudo en medio de persecuciones. Y siempre, como recalca el texto, en comunión con Roma. Luego están los doctores de la Iglesia. Este es un grupo más selecto. A menudo son figuras que ya eran padres, pero que reciben un reconocimiento formal posterior. ¿Y qué les hace merecedores de ese título, de doctor? Pues la Iglesia reconoce que su enseñanza es normativa y decisiva. La analogía que usan las fuentes me parece brillante. No es que añadan una nueva revelación, sino que, como un maestro joyero que talla un diamante, hacen que la fe apostólica brille con más claridad. Revelan facetas y colores que quizá no habíamos visto antes. Me gusta esa idea. No son creadores de algo nuevo, sino artesanos de la luz. Pulen la misma joya para que nos deslumbre de una forma distinta. Eso cambia la perspectiva de que la doctrina es algo estático. Totalmente. Y por último tenemos a los místicos. Y esta categoría, como bien intuyes, funciona con otra lógica. Su contribución no está tanto en no se centra en los tratados teológicos, sino en su propia vida. Experimentaron una intimidad con Dios tan fuera de lo común que su existencia se convirtió, como dice el texto, en una teofanía silenciosa. Una teofanía silenciosa, una manifestación de Dios en el tiempo. Vaya. Su argumento no eran los libros, era su propia existencia transformada. Es casi más radical. Lo es. Su vida era el mensaje. Y aquí es donde los documentos dan un salto y afirman algo muy audaz: que estas 3 figuras son esenciales para entender la sucesión apostólica. Uno podría pensar que para mantener el rumbo de la Iglesia bastaba con la línea de los papas y las decisiones de los concilios. Claro, parece una estructura organizativa suficiente. Tienes la autoridad central, las asambleas que fijan la doctrina. ¿Por qué se necesitaría algo más? Porque se presentan como roles complementarios, como 2 pulmones que permiten respirar a la Iglesia. Los textos lo exponen con una serie de paralelismos muy claros. Por ejemplo, los papas gobiernan la Iglesia en nombre de Cristo. Pero los padres, doctores y místicos la iluminan desde dentro, con la luz de la santidad y la sabiduría. Es como si unos fueran la estructura, el esqueleto que sostiene el cuerpo, y los otros la circulación sanguínea que le da vida, calor, movimiento. Es una analogía perfecta. Y hay más. Los concilios, por ejemplo, resuelven debates doctrinales, a veces muy técnicos, pero son los padres quienes toman esas fórmulas, que son abstractas, y las traducen, las explican, las convierten en alimento espiritual para el pueblo. Hacen que la doctrina aterrice en la vida de la gente. Convierten el qué creer en el cómo vivirlo. Justo. Y un último paralelismo. Los papas defienden la unidad visible de la Iglesia, su estructura, pero los místicos mantienen encendida esa llama de la vida interior, de la oración, que es lo que sostiene esa unidad desde el corazón. Sin esa llama, la estructura se quedaría, fría y vacía. Entiendo. Y eso nos lleva a la conclusión potentísima a la que llega el texto. Sin ellos, la Iglesia sería una institución sin alma. Esa frase es demoledora.
Es como tener una maquinaria perfectamente diseñada, pero sin nadie que apriete el botón de encendido. ¿Y cómo, según los documentos, insuflaban esa alma? ¿Cuáles eran sus aportes concretos? Pues el material lo detalla en 3 dimensiones clave. La primera, como es lógico, es la doctrinal. Los primeros siglos fueron un hervidero de preguntas fundamentales y de herejías. Supongo que era la más urgente, ¿no? Con tantas interpretaciones distintas de quién era Jesús, había que poner un poco de orden. Era crucial, sí. Había que responder a preguntas como ¿quién es Cristo? ¿Es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre? ¿Qué es la Trinidad? Pero lo fascinante, y el texto lo subraya mucho, es que no lo hicieron como académicos fríos. Transformaban la teología en oración, pensaban la fe desde el amor y la adoración, no solo desde la razón. No era un ejercicio intelectual, sino vital. Vale, eso en cuanto a la doctrina. ¿Y la segunda dimensión que mencionan las fuentes? La dimensión espiritual. Ellos no solo definieron dogmas, sino que enseñaron a la gente a orar, a combatir las pasiones, a encontrar a Dios en el silencio del desierto o en medio de la ciudad. A través de ellos se entendió que la teología no es un mero discurso sobre Dios, sino, como dice el texto, un camino interior hacia Él. Crearon, por así decirlo, los manuales de instrucciones de la vida espiritual. Nos queda la tercera dimensión, que me da la impresión de que es la más poderosa de todas. El testimonio. Sin duda alguna. Al final, su biografía era su mejor argumento. Muchos de ellos murieron mártires, otros sufrieron el exilio, la incomprensión, la soledad. Su vida validaba sus palabras. Como dice la fuente con mucha fuerza, la fe se hace convincente cuando transforma la existencia. No hay apologética más grande que una vida entregada por completo. Toda esta teoría es fascinante, pero los documentos nos dan un ejemplo que hace que todo esto se vuelva de carne y hueso, y muy dramático. San Ignacio de Antioquía. El texto lo describe como una de las figuras más luminosas y conmovedoras de la Iglesia antigua. Es que su contexto lo es todo. Estamos a principios del siglo II. Ser cristiano es, como mínimo, sospechoso para el Imperio Romano. Les acusan de ateísmo por no adorar a los dioses del panteón y de ser una secta antisocial que se reúne en secreto. En ese ambiente, Ignacio, que era obispo de Antioquía y, según la tradición, discípulo directo de los apóstoles, es arrestado alrededor del año 107. O sea que ser obispo en esa época no era precisamente un cargo cómodo y respetado, era ponerse una diana en la espalda, ¿no? Totalmente. ¿Y qué le ocurre tras el arresto? Lo condenan a morir en la arena y lo envían en un larguísimo y penoso viaje a Roma para ser devorado por las fieras en el Coliseo. Y aquí viene lo increíble, lo que define su legado. Sus escritos más influyentes, 7 cartas a diferentes comunidades cristianas, las redacta durante ese viaje, encadenado, sabiendo cuál es su destino. Está escribiendo teología desde el corredor de la muerte. Exacto. El texto menciona un detalle con un humor negrísimo. Él llamaba a los 10 soldados romanos que lo custodiaban los 10 leopardos, por su crueldad. Fíjate, no enseñó desde una cátedra cómoda, sino desde las cadenas. Y eso le da a cada una de sus palabras un peso extraordinario. Teología forjada en el fuego. ¿Y en esas cartas qué encontramos? Porque según las fuentes, son una auténtica mina de oro. Lo son. De hecho, definieron el futuro de la Iglesia en varios puntos cruciales. El primero, y quizá el más conocido, es su insistencia en la unidad de la Iglesia en torno a la figura del obispo. Pero eso suena muy rígido, casi corporativo. ¿No corría el riesgo de apagar el carisma, la espontaneidad de las primeras comunidades que imaginamos más libres? Amenazadas por la división interna y las primeras herejías, esta estructura jerárquica de obispo, presbíteros y diáconos era un salvavidas. Era el ancla que garantizaba la fidelidad a la enseñanza de los apóstoles. Y es en ese contexto donde usa por primera vez una expresión que cambiará la historia. ¿A qué te refieres? En su carta a la comunidad de Esmirna, escribe una frase que recogen las fuentes y que es un hito. Donde está el obispo, allí esté la multitud. Así como donde está Cristo Jesús, allí está la Iglesia Católica. Un momento. ¿Me estás diciendo que la primera vez que aparece por escrito el término Iglesia Católica fue en la carta de un hombre encadenado de camino a su ejecución? Es la primera aparición documentada que conservamos. Es un momento fundacional. Y usa el término católica, que significa universal, para distinguir la Iglesia en su totalidad de las iglesias locales. Pero no se queda ahí. Hay otro aporte clave relacionado con la unidad. ¿Cuál?
El primado de Roma. Es fascinante ver cómo cambia su tono. Cuando escribe a las otras iglesias, Ignacio corrige, aconseja, advierte. Es un padre que guía. Pero cuando escribe a la Iglesia de Roma, su tono es de una deferencia y un respeto absolutos. No la corrige, sino que la alaba llamándola la Iglesia que preside en la caridad. Se considera el primer testimonio explícito de un primado no en términos de poder jurídico, sino de autoridad moral y de amor. Fascinante. Es una autoridad que se gana por el ejemplo, no que se impone por decreto. Y sus cartas también tocan temas doctrinales muy de base, como la Eucaristía, y de una forma contundentísima. En aquella época empezaban a circular herejías como el docetismo, que básicamente decían que Cristo solo parecía humano, que su cuerpo era una especie de ilusión o fantasma. Ignacio es tajante contra esto, y su argumento definitivo es la Eucaristía. Cito del texto: «La Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo». No se anda con rodeos. Su argumento es increíblemente físico. No puede ser una ilusión porque nos lo comemos. Es una bofetada de realismo. Exacto. Es una de las defensas más tempranas y firmes de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y esto nos lleva a su último gran tema, su visión del martirio. No lo ve como una tragedia, sino como la culminación de su vida. Para él, morir por Cristo no es una derrota, es la oportunidad de imitar la pasión de mi Dios. Esa idea marcará toda la espiritualidad cristiana posterior, y de ahí sale su frase más célebre, que es casi un poema. Una frase de una fuerza arrolladora. Soy trigo de Dios, y he de ser molido por los dientes de las fieras, para ser pan puro de Cristo. Convierte su propia destrucción en un acto eucarístico. Se ve a sí mismo como una ofrenda que se une a la de Cristo. Es una imagen de una potencia increíble. Pero más allá de la doctrina, lo que más impacta de Ignacio, y el texto lo recalca mucho, es la pasión que desprenden sus escritos. Se dice que su teología se convierte en llamas y que habla de Cristo como un enamorado. Ahí reside su genio espiritual, como bien lo define La Fuente. Su teología no es abstracta, es testimonial. Lo que afirma sobre Cristo lo está viviendo en su propia carne, de camino al martirio. Por eso sus palabras tienen tanta fuerza, porque como dice el texto, nacen de un corazón que arde. No está teorizando sobre el amor y el sufrimiento, los está experimentando en grado máximo. Y hay una frase suya brevísima que creo que lo resume todo. El documento la destaca y es imposible no quedarse pensando en ella. Mi amor está crucificado. Mi amor está crucificado. 6 palabras. Y probablemente dicen más que bibliotecas enteras sobre lo que significa la fe cristiana. Pocas frases en la historia expresan de forma tan potente y sintética lo que significa pertenecer a Cristo. Es la teología hecha vida, el amor hecho confesión de fe. Todo su ser está identificado con el de un Dios crucificado. Por eso su testimonio es tan creíble. Tiempo. En una época de tanto individualismo, donde cada uno tiende a construirse una fe a medida, Él nos grita desde las cadenas que no hay Cristo sin iglesia, ni iglesia sin unidad, ni fe sin entrega total. Entonces, repasando lo que hemos analizado hoy a través de estos documentos, queda claro que figuras como los padres, doctores y místicos no son notas a pie de página en la historia, son el corazón vivo que bombeaba doctrina, espiritualidad y testimonio a la iglesia primitiva. Y el caso de San Ignacio de Antioquía lo ilustra a la perfección. Un hombre que, de camino a la muerte, definió conceptos que siguen siendo centrales 2000 años después, como el de Iglesia Católica. Nos recuerdan algo fundamental que destaca el texto. La fe no nació ayer, ni depende de modas pasajeras. La sucesión apostólica no es solo una cadena burocrática de papas, una línea de autoridad. Es también, y sobre todo, un pueblo santo que vive, ora y piensa en comunión a lo largo de los siglos. La santidad, como demostró Ignacio con su vida y su muerte, es más convincente que cualquier argumento intelectual. El documento cierra con una frase muy bella. Los santos son la memoria viva de Dios en la tierra. Y eso, claro, nos deja una pregunta en el aire para reflexionar. Si ellos son la memoria que nos ha llegado, la voz que ha atravesado los siglos, ¿qué memoria estamos construyendo nosotros hoy para el futuro? ¿Qué voces de nuestro tiempo resonarán con la misma claridad y autenticidad que la de Ignacio de Antioquía dentro de 2000 años?